8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora con Javier Flores Aguirre, jurista y analista político que ya nos acompaña. ¿Cómo está, Javier? Buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo. Muy buenos días, Alexis, muy buenos días, Licenia. Yo quería comenzar con un criterio suyo respecto a este anuncio por parte de la fiscal del Guayas, que dice que no encontró ninguna responsabilidad en la alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri, respecto al cierre de la pista del aeropuerto de esa ciudad para impedir el ingreso de un vuelo de Iberia que venía, de un vuelo humanitario, además por prevenir un supuesto contagio de COVID-19 en esa ciudad. Ella en varios videos dice que asume la responsabilidad, sin embargo eso no ha sido suficiente para que la fiscal encuentre una responsabilidad en contra de esta funcionaria en este proceso. ¿Cómo analizar esta situación y que luego la fiscal general, la fiscalía como institución, diga, bueno, vamos a revisar cómo avanza esta institución, a ver qué pasó por allí? ¿Cómo analizar, cómo entender este tipo de situaciones? Bueno, nuevamente muy buenos días, Alex, muy buenos días, Licenia. Yo creo que forma parte de un patrón de comportamiento de la Fiscalía en sus distintas facetas, ¿no? La Fiscalía General es principalmente una actora fundamental en este rol que juega la Fiscalía en la política ecuatoriana, pero es un rol político lo que está jugando una instancia que debía ser eminentemente jurídica. Y ese rol político hace que este órgano sea selectivo en su afán de persecución. Mira, yo quiero trazar un paralelo muy sencillo. Hay un caso que tiene una persona fuera del país, que es este caso de Ricardo Patiño, por él haber dicho que había que tomar las instituciones y haber aclarado que era democráticamente. Una sola declaración, un dicho sin refrendo en los hechos, condujo a una persona a tener una orden de prisión preventiva en su contra y obligarla a salir del país para salvaguardar su integridad, porque además el estado de las cárceles da como para pensar que ese escape es más una salvaguardia de su integridad que otra cosa en realidad. Pero al mismo tiempo, esta actuación selectiva se nota pues entonces en este caso donde sí existe un hecho concreto, el ingreso de vehículos, el uso de recursos públicos para evitar el aterrizaje de un avión, con además una persona que es la máxima autoridad en la ciudad donde eso ocurrió, que asumió la responsabilidad por los hechos. Y aún teniendo todos estos elementos, un reclamo de las instancias internacionales en su momento bastante airado, porque lo que ocurrió fue realmente vergonzoso, se tiene hoy en día que la alcaldesa no tiene una implicación concreta. Y yo me permito dudar realmente de lo que se dice desde arriba para tratar de bajar un poco la línea hacia abajo. Creo que eso es simplemente show, es para la gilada, para que los tontos se relaman, pero en realidad eso es básicamente una actuación. No creo que pase absolutamente nada, como en efecto no pasó nada con la alcaldesa Viteri. Eso tiene que ver con un funcionamiento de nuestras instituciones del Estado, que no son pues órganos independientes, particularmente los de justicia. Eso se ha visto bastante en la historia de este país, no solo digamos en los últimos años, en la historia de este país. Eso es cuento viejo, viene de mucho antes de Correa también, para los que quieran conocer un poco la historia del país que habitan. Pero realmente que la Fiscalía sea un órgano selectivo no hace más que confirmarlo con actuaciones como la que se acaba de ver el día de ayer. Doctor Flores, ¿cómo está? Un gusto también saludarle. Para empatar nada más, ¿no? Algunos hechos y decisiones que han salido desde la Administración de Justicia, desde la Fiscalía, y que fíjese no tienen que ver con actores del correísmo, por ejemplo, ¿no? Usted citaba el caso de Ricardo Patiño. Podríamos citar el caso de lo de octubre, a partir de unos tweets de los periodistas irreverentes, ¿no? La Fiscalía empezó a emitir actos urgentes, ¿no? El tema de las volquetas y demás. Pero ayer en un space tengo entendido que la doctora Linda Guamán dijo, por la irreverencia de Vivanco yo tengo un grisete en mi tobillo. Entonces ahí bastó un tweet de este sujeto para que a la señora Guamán le incluyan en el caso de Jorge Yunda. Y fíjese usted también, ¿no? Porque los registros periodísticos están. El 18 de marzo de 2020, Diario El Comercio publica la nota con este titular. Cintia Viteri asume responsabilidad por toma de pista del aeropuerto, Fiscalía abre indagación penal. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, reconoció que ordenó irrumpir con vehículos municipales la pista del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo para impedir que un vuelo procedente de España aterrizara. Suficiente, pero ¿y qué pasó? ¿Se le perdió esta declaración a la Fiscalía, doctor? Es parte de sus criterios selectivos de actuación, eso es todo. Se trata políticamente de estar con los
con los que están en ese momento en el poder y estar en contra de los que están en ese momento en contra del poder. Y la Fiscalía cumple ese rol, no cumple un rol de actuación independiente, ni desde su origen, porque está claro que fue, y recientemente un alto personal del gobierno anterior también lo dijo, fue un acto, su elección, bastante, por decirlo menos, confuso, raro, porque teniendo unos antecedentes bastante pobres en su examen escrito de 10 sobre 20, que de allí su mote, pues luego remonta a una forma extraordinaria con unas calificaciones que parecen de Nadia Comaneci en las Olimpiadas. Todo era 10 en el mundo del doctor Trujillo. Y eso era claramente direccionado y se sabe muy bien porque además la forma como se construyó ese concurso fue contraria a los estándares internacionales para ese tipo de concursos que han sido examinados en varias oportunidades por órganos internacionales de derechos humanos, señaladamente por la Comisión Interamericana. Se tiene que evitar en ese tipo de concursos el fraseo abierto que pueda servir para darle mayor punto a discreción a uno de los participantes. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Esa designación de esa autoridad está viciada en su origen, digámoslo así. Pero realmente creo que incluso peor que la Fiscalía, que realmente ya es bastante grave, es el estado de nuestro periodismo. Yo siempre he pensado, realmente lo digo con mucho pesar, que peores que nuestros políticos, que ya son bastante malos, bastante mediocres, bastante pillos, es nuestro periodismo. Nuestro periodismo es realmente lo más bajo y lo peor que tiene el Ecuador, realmente. Son los perros del gran capital, casi sin atenuantes, casi sin excepciones. Y lo que hace ahora este par de sujetos que dicen hacer periodismo es realmente vergonzoso, porque hay una larga tradición de humor político a nivel regional, señaladamente en Estados Unidos, pero no únicamente allí, también en Argentina, en México, en Brasil. Y ciertamente ese humor político hace gala a una irreverencia, pero acompañada de una inteligencia, de un buen guión que conduzca al televidente a entender mejor las cosas, a indignarse por ciertas cosas que deberían indignarle en su sociedad. Esta gente que dice hacer humor político y dice ser irreverente, lo único que hace es defender un rol de pago de una forma bastante burda. Es como la versión de humor político convertida en Mi Recinto, la versión de Mi Recinto del humor político, tan burdo, tan simple, tan grotesco, tan chabacano. Y la verdad es que es una vergüenza, porque realmente confirman lo malo que es el periodismo en este país, porque si eso es hacer periodismo político irreverente, realmente no deberían hacerlo más. Fue una vergüenza por donde lo veas. No defiendo que le hayan dicho cabrón ahí, se me da absolutamente igual, no creo que eso sea lo importante. Lo turro es haber utilizado tantos recursos para ser tan simple, tan obvio y tan estúpido. Entonces, realmente es vergonzoso ese nivel, pero no extraña. La verdad es que Ecuador tiene un nivel bastante bajo. Somos del tipo Copa América en el fútbol, en la política. Entonces, con esos estándares, pues realmente calzan perfectamente la fiscal Salazar y este par de mequetrefes del periodismo también. ¿Y cómo entender los pronunciamientos, Javier, que vienen desde las primeras autoridades del país, tomando en cuenta cuál ha sido su posición desde antes de que asuman el poder respecto a los hechos de octubre y respecto a esa dirigencia indígena? Bueno, yo creo que lo que se dijo desde la SECOM, si así se llama todavía ese órgano, es correcto. Tienen que separarse o mantener una distancia crítica de unos tipos que hacen un periodismo bastante mediocre, que yo creo que están bastante vinculados al gobierno. Es muy difícil soslayar los vínculos económicos que lo atan con las estructuras del poder. Hay que recordar que el ahora recientemente renunciado y preso Contralor Celi pagó por una obra de teatro que hicieron ellos y que realmente pues habla mucho de los vínculos que tenían con el poder en su momento. Esa cercanía es de la que medra este periodismo mediocre, y que ciertamente lo que hace es servir de herramienta o de instrumento de esos poderes, sea económicos o sean políticos. Eso está bastante claro. Y creo que realmente es nada, solo que demuestra una vez más la podredumbre en la que se desenvuelve el ambiente político del país. Es básicamente un Mi Recinto convertido en discusión política, una vergüenza. Ahora, la preocupación, y yo esto lo comentaba al inicio del noticiero en el segmento de la opinión, le consulto a Javier Flores, y también quiero que Licenia nos dé su opinión con respecto al tema. Me parece que no es un hecho aislado. Yo no sé qué opine usted, doctor, y Licenia, pero a mí me parece que esto tiene que ver con una estrategia que es muy marcada, muy bien definida
porque no es coincidencia, ¿no? Porque Issa fue elegido hace pocos días presidente de la CONAIE, es una figura política muy importante para el mundo indígena, ¿no? Aquí en el Ecuador se habla mucho de lo que él puede hacer para articular con el progresismo. Y vemos que la derecha está también armándose, ¿no? Y articulando desde distintos sectores. Hay una movida que es regional, yo creería que hasta global, ¿no? Porque vienen actores desde Europa, hablan ya los españoles, ¿no? De Vox acá en Ecuador muy fuertemente con respecto de lo que debería ser las acciones políticas y demás. Entonces, me parece que sí hay como un intento para demonizar a los adversarios, lo han hecho permanentemente. Yo no sé si usted coincida con esa visión, o es que estoy yo loco y estoy como que no sé, queriendo ver más allá de solo esto que ocurrió el domingo anterior en TC. No, yo creo que estás en la línea correcta. Creo que de hecho el disco de Correa ya se está rayando y hay que buscar una nueva canción de la temporada para seguir sosteniendo la palinodia que se vive políticamente en este país, esta chanza que es nuestra política ecuatoriana. Yo siento que eso fue lo que se buscó hacer, ver un político emergente que eventualmente pueda capitalizar la angustia, el dolor, la molestia, el fastidio de la gente con la política, porque esa ha sido nuestra política desde hace mucho tiempo. De hecho, Correa fue una manifestación de eso, y antes lo fue Gutiérrez, y antes lo fue Bucarán. Y de hecho, ahora, después de Lasso, seguramente vendrá una nueva manifestación, una cuarta manifestación expresada en las urnas de ese malestar. Y el que podría capitalizarlo es un agente, una persona de izquierda que es mucho más cercana a los sectores populares de lo que en cualquier momento pudo ser Rafael Correa, que por cierto le cuesta recalcular, ¿no? En este momento en que su movimiento pasa a horas bajas porque sufrió una primera derrota después de haber ganado 4 elecciones consecutivas, lo cual es sin lugar a dudas un récord nacional y probablemente muy pocas veces homologado en otros países de la región. En esta quinta elección pues perdió, y no siento que Correa haya sabido encajar bien ese golpe. Creo que sigue pensando que su misma fórmula del 2006 puede seguir funcionando el 2021, y en eso se parece mucho al Bucarán que se fue el 97 y regresó el 2005 o el 2017, creo que regresó después, que ya estaba fuera de onda. Bueno, guardando las distancias, porque realmente comparar Bucarán con Correa es comparar a Marcelo Troviani con el Cacho Bardales. No hay comparación alguna. Un tipo es talentoso y el otro tipo es execrable. Pero en lo que sí realmente se comparan es en el no haber podido reinventarse después de haber encajado golpes por parte de quienes quisieron y han logrado, en ambos casos, mantenerlos al margen de la política como tal. Yo creo que Correa tendría que buscar mucho más que simplemente un predominio de su imagen. Debería buscar o crear lo que le hizo falta a su proceso para poder sostenerse en el tiempo, que es la mayor autocrítica que se puede él hacer, o la gente que estuvo en ese proceso hacer sobre su gestión, que le faltó organización popular, gente que sostenga esto desde las bases, gente que pueda construir desde el territorio la defensa de un proceso que les sirva porque garantiza sus derechos y no los somete al imperio del mercado. Lo que estamos viendo ahora es que los derechos pasan a ser una mercancía y se someten a quien tiene más. Y en un país de gente muy pobre eso es condenar a la miseria y el abandono a la gran mayoría de la población. Entonces, Correa fue una luz de esperanza, pero una luz de esperanza que se construyó de manera maleable, de manera débil, de manera deleznable. Se edificó un edificio de piedra sobre arena y se vino abajo al poco tiempo. Creo que esa autocrítica debería ser Correa, y si puede hacerla, pues tal vez vuelva a ser importante para la gente del periodismo turro que decimos, que le pone dardos a quienes no le gustan de una forma bastante fascista, por cierto. Es decir, Javier, ahora Leonidas Issa va a ser, digamos que va a ocupar en ese punto el lugar de Correa. Es decir, las críticas y todo lo malo se le van a achacar ahora a Leonidas Issa. Sí, va a ser el chivo expiatorio de la miseria intelectual de nuestra derecha, básicamente. Ese va a ser el rol que lo van a querer, en el que lo van a querer encuadrar, por supuesto. Dice mucho más importante que eso, mucho más relevante, mucho más como candidato es un personaje bastante interesante, pero se lo va a intentar caricaturizar para poder lograr ese efecto de demolición de sus posibilidades. De eso se trata, y lo que vimos es simplemente una primera etapa en ese proceso, y una primera etapa probablemente en el cambio o en
el receptor de las críticas que antes era indudablemente Correa, y tal vez poco a poco se vaya desplazando a otros actores en la medida en que así lo requiera la cuestión política. Ahora, doctor Flores, si algo les ha resultado muy bien, es de ese proceso de descorreización que vino acompañado de una venta de humo que era la reinstitucionalización del Estado, que la representaba o lideraba Julio César Trujillo, ¿no? Ese prohombre que generaron los medios de comunicación y un sector político al que querían subirlo casi que a los altares, ¿no? Hoy vemos las horas bajas que está atravesando Celi, y Celi ha presentado su renuncia, pero yo ahí tengo una duda a partir de una serie de debates que se han generado en varios chats donde hay amigos que son abogados, y la renuncia la plantea Celi o la presenta ante el Consejo de Participación Ciudadana, pero Celi no fue posesionado por ningún organismo. Entonces es tan caótica la situación de la Contraloría y de Celi que no sabemos ante quién tiene que presentar, porque él se posesiona ante la Asamblea, lo eligen, se supone que el Consejo de Participación, pero acá no hay ni ente que le designó, ni un ente ante el cual se posesionó. Y no fue posesionado por la Asamblea. Entonces, ¿ante quién tenía que presentar la renuncia Celi? ¿Cómo queda eso? Lo ignoro, pero realmente es asombroso lo fácil con lo que entucaron a la gente para que ese señor siga en la Contraloría General del Estado. Eso fue obra de una decisión del Consejo del demencial Julio César Trujillo, que me parece que el 7 de mayo del 2018 decidió no resolver, sino disponer, como que si fuera una comisaría, que continúe el señor Celi mientras hacían las gestiones para establecer un tribunal de cuentas, una cosa que primero no es constitucional, pero la Constitución no habla de eso, y segundo, era simplemente un amago, una metida de dedo para poder mantener a ese señor que era funcional a los intereses del poder político de la época. Eso fue todo. Probablemente de las cosas más chapuceras y mediocres que le ha ocurrido a este país ha sido la gestión de ese consejo transitorio. Realmente es asombroso la facilidad con la que se pasaron por el traste las garantías judiciales de todas las personas a las que sometieron a un proceso. Realmente es asombroso. Hay un caso que yo invitaría a leer a quienes quieran entender este tema de la Corte Interamericana, que se llama Colindres-Schonenberg versus El Salvador. Fue emitido el 4 de febrero del 2019, un caso muy reciente. Ese caso te dice básicamente, mira, si a ti te juzga un órgano que fue establecido con posterioridad a los hechos, con normas establecidas con posterioridad a los hechos, y en ese caso aún cuando esas normas y ese procedimiento fue establecido directamente por la Asamblea Nacional, que no es el caso en el Ecuador. Aquí las normas las dictaron ellos mismos, inventaron un mandato de evaluación el 28 de marzo del 2018 para poder someter a evaluación durante 6 meses a un total de 28 autoridades del periodo anterior. Esas normas claramente son posteriores a los hechos por un órgano que se creó con posterioridad a los hechos. La Corte te dice, todo lo que hizo ese órgano no vale. Todo. Ya de antemano, eso se llama frutos del árbol envenenado. Eso está prohibido, está dañado en origen, está podrido en su origen. La Corte ha sido muy clara en esto. Y lo que se hizo aquí fue una grosería, una burla al derecho, al Estado de Derecho. Fue la eliminación del Estado de Derecho. Yo lo llamo una dictadura, pero creo que efectivamente fue concentrar un poder absurdo y exagerado en un pequeño grupo de personas para que hagan y deshagan con la institucionalidad del Estado. No solo destituyendo autoridades, sino nombrándolas con facultades extraordinarias no establecidas en ninguna parte. Una montaña de abusos una tras otra. Entonces, realmente, si hay una burla al Estado de Derecho en este país, realmente señaladamente tendría que ser la realizada por el Consejo Transitorio y todo su trapeo de la institucionalidad durante el tiempo en que estuvo en vigor. Ese señor Trujillo fue el notario Cabrera de la política, se la gozó hasta el final. Cuando ya sabía que todo se iba a terminar, él imprimió el acelerador para destruir todo lo que podía destruir del correísmo, haciéndolo de cualquier manera. Eso, por supuesto, a él ya no lo iba a agarrar porque la muerte estaba pronta para él, como lo estaba para el notario Cabrera, de ahí el símil, pero claramente el legado que deja el trujillato es nefasto. De hecho, Celi es una consecuencia de ello, pero en institucionalidad no reinstitucionalizaron absolutamente nada. De hecho, la única propuesta reinstitucionalizadora que constaba en el referéndum, que era el hecho de que se elijan a las autoridades del Consejo de Participación por la voluntad popular, precisamente para darle una mayor legitimidad a la actuación de este Consejo, le salió rana porque finalmente terminaron escogiendo a 4 correístas entre los 7 integrantes del Consejo, y como se recordará, a ellos inclementemente la Asamblea Nacional
los dejó funcionar mes y medio, un poco más, y precisamente por querer reemplazar al señor Celi, precisamente a este presunto delincuente, es que se los baja a través del juicio político. Es decir, que lo único institucionalizador que tuvieron, ellos mismos lo destruyeron porque les iba a causar daño. Realmente es un experimento que hicieron que les salió muy mal, porque realmente lo hicieron de forma muy mediocre, muy lamentablemente mediocre, y pues realmente les rebotó el plan que tuvieron de supuestamente reinstitucionalizar del país, que básicamente era descorreizar al país, y finalmente fue hacerlo descorreizar el país a la maldita sea. Eso tendrá consecuencias en el derecho internacional, es una cuestión de tiempo realmente, que se inicien los procesos, las sentencias de la Corte están muy claras, lo que hizo el Estado fue vergonzoso y estúpido, pero bueno, esa es la actuación básicamente del Estado en muchas rachas de su vida. La verdad, es un Estado bastante poco institucionalizado y sujeto a los intereses de élites que básicamente rapiñan de sus recursos y buscan eliminar enemigos para poder seguir rapiñando con largueza. Javier, retomando el tema de Guayaquil, ¿cómo tomaron los guayaquileños o cómo cree usted que han tomado los guayaquileños esta respuesta de la Fiscalía de no seguir con la investigación que incluya a la alcaldesa Cynthia Viteri? Que se genera un precedente allí, tomando en cuenta que es la alcaldesa de Guayaquil, que es de un partido político fuerte en esa ciudad, que ahí la Fiscalía no se puede meter, que ahí va a haber impunidad, pese a que ella ha reconocido que tuvo responsabilidad. ¿Cómo lo toman los guayaquileños o ya no les sorprende? No creo que sorprenda. No creo que sorprenda. Aquí se sabe muy bien el maridaje que existe entre la administración de justicia y la administración política, que una no toca a la otra, y que cuando se quiere pasar de la línea, uno recordará al abogado Nebot con un periódico poniendo en orden al juez Luque hace algún tiempo atrás, para quienes quieran una imagen gráfica de cómo se manejan las cosas en este pueblo. Realmente no creo que sorprenda a nadie. ¿Y cómo ve el desenlace de este caso? O sea, ¿va a quedar así? ¿No va a pasar nada, como usted dice? Como dijo, sí, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Eso es show. Esa bajada de línea es show. Ya digo, lo importante aquí, o lo de fondo, es que la Fiscalía es un órgano, a mi juicio, selectivo en su actuación, un órgano político, no un órgano técnico ni jurídico, es un órgano que juega claramente un rol político y que actúa de manera selectiva precisamente en cumplimiento de esas directrices políticas. Eso es lo que hay de fondo. Javier, para el mes de agosto se tiene previsto que la Revolución Ciudadana, Fuerza Compromiso Social, Centro Democrático, UNES, no sé qué mismo, pero bueno, la Revolución Ciudadana se junte en una asamblea, en un comité, etcétera, etcétera. Tengo entendido que van como 300 personas. Leonidas Issa juntó como a 1000 delegados hace unos días. ¿Qué pasa con la Revolución Ciudadana? ¿Cómo tiene que articular el progresismo? ¿Tiene que abrirse? ¿Tiene que ensimismarse, encerrarse en esa burbuja en la que han vivido estos últimos años, dejando otra vez por fuera a la gente a la que siguen llamando traidores y demás? Ayer aquí se causó un revuelo por la entrevista a Augusto Barrera, un montón de gente a la que no le gustó, que nos cuestionó el haberlo invitado a Barrera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tiene que accionar la Revolución Ciudadana para, sobre todo con miras de lo que será 2023 y 2025? No, sin organización popular yo creo que está muerta, la verdad sea dicha. Si no hace un cambio radical en cuanto a su organización política, se sigue pensando que desde la cúspide se pueden manejar las cosas como tradicionalmente se hace con los partidos políticos en este país, donde tienen propietarios, creo, no es una organización política seria, es el producto de lo que Guillermo Lasso invierte en ese aglutinamiento de personas. La Revolución Ciudadana es Correa, principalmente. No sé a quién se podría engañar diciéndole que es más grande que eso. Es básicamente Correa. Se va a Correa y sacan lo que sacaron en la última elección. Es así de sencillo. En la izquierda democrática era Rodrigo Borja, el PSC antes era Camilo Ponce, luego fue Férez Cordero, luego fue Nebot, y después de Nebot no será nada. En fin, yo creo que esa es la forma como nuestros partidos se han construido y es muy lamentable porque es parte de nuestros graves problemas democráticos. No se puede creer en una democracia construida de esa forma tan chafa, con unos partidos que no representan a nadie salvo los intereses de sus dueños. Entonces, si la Revolución Ciudadana quiere hacer algo decente y competente, debería plantearse seriamente cambiar ese engranaje, pero eso implica quitarle poder a su máximo líder y su máximo líder no le va a gustar eso. Entonces, en esa contradicción entre lo que el máximo líder desea y lo que las circunstancias requieren, se va a resolver el camino a la Revolución Ciudadana. Pero yo la verdad, si no veo un recalcular
de su máxima autoridad, si sigue pensando que está en los 70 y que es un Boy Scout en lucha, pues no creo que vaya a caminar a ninguna parte, la verdad. Tiene que reconstruirse y incorporar muchas de las luchas de mucha gente con la que él no se ha sentido muy cómodo en el tiempo. Pero si la verdad no está dispuesto a hacer eso, creo que es un buen momento para buscar refugio en Bélgica. Pero Correa debe jugar un rol. O sea, tampoco es que, como plantean algunos, correísmo sin Correa. O sea, un rol tiene que jugar. No va a existir. Correísmo sin Correa no existe. Que llámenlo otra cosa o que sea otra cosa, pero correísmo sin Correa no existe. Pero ¿y cuál debería ser el rol que juegue él como líder del movimiento, Javier? Ser capaz de receptar la mayor cantidad de demandas y entender que tiene que haber organización popular, que tiene que construirse algo desde abajo. Esto toma tiempo y es difícil. No digo que sea un camino fácil ni que lo va a lograr en 6 meses, pero es el camino que tiene que seguirse, porque está visto que lo que pasó fue precisamente por no tener ese tipo de construcción de organización social que defiendan los procesos. Y repetir el mismo error es muy tonto. Ya una vez cometiste el error, no tropieces de nuevo con la misma piedra. Tienes que entender cuál fue el problema. El problema fue la falta de organización social. En mi opinión, principalmente, es lo que hizo débil a su proyecto político, lo que pudo lograr que lo mine dentro de 4 años uno de sus propios aliados, que es lo más triste de esta historia, que no lo mina alguien que triunfó como Lasso ahora. A Lasso le dejó allanado el camino el propio aliado de Correa, que durante 4 años luchó contra su antiguo mentor, contra el hombre que lo convirtió en político, porque Lenín Moreno iba a ser un humorista oscuro el resto de su vida, hasta que Rafael Correa lo metió en el patín de la política del año 2006 para que sea simbólicamente su vicepresidente y después la figura que podría encarnar la continuidad de este proceso, que lo traicionó obviamente a la primera de cambio. Yo creo que además eso se sabía desde antes de que él asuma realmente la presidencia de la República. Pero yo lo que quiero decir es que si no se logra reinventar el movimiento en clave colectiva, es un movimiento destinado al fracaso. Eso para mí es bastante evidente y creo que quien tiene hoy en día esa posibilidad, porque ha crecido en ese ambiente, es Issa, y por eso el ataque mediático que ha recibido recientemente. Eso encaja perfectamente en la lógica de quienes ya no ven a Correa tan relevante y empiezan a ver la emergencia de otros líderes que puedan ocupar ese espacio, que tienen dinámicas mucho más complejas y mucho más profundas, porque a la larga ese vínculo con el movimiento indígena le asegura muchas posibilidades que el simple carisma de un líder pues no le garantiza. Así que es un escenario interesante el que se está avecinando, porque se están moviendo varias frutas y hay que ver cómo uno de los grandes líderes de nuestra política en la historia, que es Rafael Correa, logra reacomodarse o no dentro de ese escenario. Esa es la gran pregunta de cara a estos 4 años de gobierno de Lasso y de cara o frente a la nueva elección que se pueda dar el 2025. Habría que ver si no hay muerte cruzada, etcétera. El país es una caja de Pandora, una carabina de Ambrosio, nunca sabes qué puede pasar. Como la caja de chocolates del feliz tarado de Forrest Gump. You never know what's there. Javier, el gobierno del presidente Lasso tiene ya un poco más de un mes en funciones y ha dado algunos pasos, como en el tema sanitario, con el plan de vacunación que ha tenido sus altos y bajos, pero que finalmente está en marcha. En el tema económico, con esta nueva adhesión al CIADI y ratificando el hecho de que se va a continuar con el incremento mensual de los combustibles, por otro lado, con cifras de desempleo altísimas que no han podido tampoco, es muy poco tiempo para que puedan solucionarlo, pero en fin, ¿cómo evaluar estos primeros tiempos del gobierno del presidente Lasso, más de 30 días ya en funciones, además que ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica en los Estados Unidos, etcétera, ¿no? ¿Cómo evaluar estos días de gestión? Yo creo que es un poco prematuro todavía, pero uno siente que el personaje no se ha salido del molde, aun cuando yo creo que Moreno le ha dado alguna chance de poder tener mayor margen de acción, porque si, claro, Lasso hubiera llegado después de Correa, hubiera estado obligado a muchas de las cosas que hizo Moreno y ese costo político lo tendría que asumir él. De eso ya lo salvó Moreno a Lasso y tal vez eso le da mayor margen de maniobra para poder lograr cosas interesantes. Yo creo que igual su gran elemento ahora, en lo que la gente está más preocupada, es el tema de la vacunación. En eso se ha visto una actuación mejor que la del anterior gobierno, pero es que la del anterior gobierno era tan mala, tan mediocre, tan nula, que claro, el estándar estaba muy bajo. Pero creo que eso es un signo auspicioso, todo hay que decirlo. Creo que actuar de manera eficaz en el tema de la vacunación es la gran tarea del gobierno al día de hoy.
En el resto yo creo que sigue patrones clásicos de un gobierno de derechas, defendiendo o manteniendo ciertas políticas como el tema de los combustibles, por ejemplo, o en el tema del CIADI, que sin lugar a dudas son parte de su agenda y que las está poniendo, las está desarrollando ahora. Entonces, creo que sigue un patrón, creo que todavía no se puede decir mucho, aparte que ha sido un presidente parcialmente ausente por una razón médica. Entonces, todavía queda mucha tela por cortar, pero no se vea que salga mucho del molde de político de derechas clásico que creo que siempre tuvo Lasso, ¿no? En sus primeras apariciones en política daba cuenta de eso. Cuando fue gobernador acá de la provincia del Guayas, siempre tuvo esa mirada como de político clásico de derechas, cree en la mano dura, me acuerdo de ese concepto de la ley es la ley, muy cercano al fascismo, por cierto, porque la ley es la ley para quien no quiera razonar la ley. Y ese es un tópico fascista, si no lean la filosofía de Gentile, que explica muy bien cuando la ley es la ley, hay un garrote detrás. Y bueno, y en cuanto a política económica, pues no creo que vaya a variar mucho de lo que se puede esperar de él, pero hay que esperar todavía que desarrolle sus políticas para poder juzgarlas ya con los hechos, que si no estamos haciendo especulaciones. Muchísimas gracias. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Muy amable, Javier. Un fuerte abrazo. No, encantado de saludarlos, Licenia y Alexis, así que con mucho gusto, tengan un lindo día y ojalá sigamos conversando más adelante. Claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias a Javier. 8:33 en Punto Noticias, una pequeñísima pausa, regresamos enseguida.